Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en la red con información previa al tema que vamos a abordar y tiene que ver con el anuncio que hace la Intendencia todos los días, tarde sí, respecto a la situación de mañana. Hay preemergencia ambiental. Ahí estamos viendo el Twitter de la Intendencia que dice: preemergencia para mañana jueves 23 de junio, restricción vehículos con sello verde, patentes 4 y 5 y sin sello verde 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es una de las informaciones. La otra es que está paralizado el partido de Chile, por si acaso, ¿eh? Cuando está el ojo puesto ahí por tormenta eléctrica, algo que no es habitual, no pasa en Chile en todo caso, y bueno, en eso estamos. Ahora nos sumergimos al tema que nos convoca hoy día y tiene que ver con una discusión que se están dando hoy día en el Parlamento y con varios roces, y que es el salario mínimo. Hay desacuerdos entre parlamentarios. Se aprobó ahora en el Senado, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Lo que se aprobó en el Senado es subir el salario mínimo de los 250.000 actuales a 276.000, pero en un plazo de 2 años. Lo vamos a conversar con el economista. Él es uno de los investigadores de la Fundación Sol, Marco Kremerman. ¿Cómo está, Marco? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Bea, gracias por la invitación. Hagamos algunas definiciones primero respecto al salario mínimo para aproximarnos al tema. ¿Cuánta gente en Chile gana el salario mínimo? Si uno hace todos los ajustes correspondientes, vale decir las personas que trabajan menos horas, pero proporcionalmente ganan en relación al salario mínimo, que hoy día es 250.000 pesos, si uno considera que hay personas que también reciben gratificaciones, que es como una especie de compensación vinculada a las utilidades de las empresas, pero que se ha mensualizado como un costo fijo. Si uno hace todos esos ajustes, uno encuentra que en Chile cerca de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras ganan el salario mínimo o menos. Vale decir, 1 de cada 5 trabajadores dependientes que deberían tener un contrato ganan el salario mínimo o menos. Esa es la realidad. Perdón, ¿por qué alguien puede ganar menos del salario mínimo? Porque en el fondo, si una persona trabaja part-time, por ejemplo, y trabaja 30 horas, gana la proporción, en cierto 2/3 del salario mínimo le corresponde si es que se le paga el mínimo en términos proporcionales. ¿Y dónde están esas personas? Porque se habla mucho de lo que pasa, que ya lo vamos a tratar con más detalle, pero el impacto para las pequeñas o las microempresas, en fin. ¿Dónde se ubica este universo de 1.200.000 personas? Hay bastante mito en torno a que el salario mínimo solo lo paga la pyme, una empresa muy pequeñita y que se ubica solo en sectores muy marginales de la economía. Pero cuando uno revisa los datos disponibles, la Fundación Sol tiene un estudio que se puede descargar y aparece todo esto desagregado. Uno encuentra que está en el sector servicios, está en comercio, está en la agricultura, pero también aparece en algunos sectores en menor proporción, pero está en la industria, ¿no? Entonces, recorre parte de la matriz productiva chilena, sobre todo la vinculada al sector terciario, comercio y servicios, y ojo, no solo está presente en las empresas pequeñas. De hecho, uno esperaría, no sé, que el 1% de los trabajadores de las grandes empresas ganara el salario mínimo menos, y algo así como el 13%, ¿no? O sea, de cada 100 personas que trabajan en la empresa grande, 13 ganan el mínimo o menos. En la empresa pequeña es el 21%, o sea, no hay tanta distancia. En términos generales, como las grandes empresas y medianas en Chile, también rompiendo otro mito, dan cerca del 50% del empleo y un poquito más, ahí se concentra en términos absolutos las personas que ganan el mínimo o menos. Son cerca de la mitad de los trabajadores están en esas grandes empresas. Ahora, el cálculo del salario mínimo siempre es una fórmula que uno mira como ciudadano, que es muy matemática. La discute el ministro de Hacienda, viendo cuánto es lo que se puede ceder, cuando básicamente, claro, se define por parte del gobierno de turno, pero se define por parte del Estado, pero lo pagan otros. Entonces, hay una definición que va siempre en una ecuación matemática. Se habla de un porcentaje más sobre este porcentaje que se paga parcelado. Sí. Uno entiende como una cierta cantidad de números que se van a una calculadora y ahí aparece. ¿Por qué el salario mínimo de un país al final es una ecuación matemática? Podría serlo, pero aquí la gran omisión de la discusión en Chile podría serlo cuando tu salario mínimo ya cumple el objetivo para el cual fue creado, que es satisfacer las necesidades básicas del trabajador, de la trabajadora y su grupo familiar. Ya, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. O sea, tú, una vez que tienes ese monto discutido, ¿no?, en ojalá trabajadores empresarios, como debe ser en la mayoría de los países, después tú puedes aplicar estos algoritmos, que es un poco de productividad, un poco de inflación, y tú vas ajustando año a año. Pero el problema en Chile es que no hemos saltado completamente la discusión inicial. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día tú tengas un salario mínimo de 250.000 pesos? ¿Para qué alcanza en términos reales? Ya. Descontando las leyes sociales, ¿no?, te quedan 200.000 líquidos. Bueno, ¿no? eso es interesante, que el salario mínimo, ojo con esto, porque de repente es un dato que no todos manejan. El salario mínimo es el salario bruto mínimo. O sea, lo que le llega al bolsillo del trabajador por los descuentos que se hacen de AFP, qué sé yo, FONASA, en fin,
es mucho menos. Es mucho menos, es un 20% menos, o sea, quedan 200.000 líquidos. Para quien tenga gratificación, que es el concepto que explicamos anteriormente, podrían quedar los 250.000 líquidos efectivamente. Pero si no fuese así y quedaran los 200.000 pesos líquidos, estamos hablando que alcanza para 1 kilo de pan al día, para ir y volver del trabajo y para un arriendo de una pieza básica por 131, 132.000 pesos. Entonces, ¿y el resto? ¿Cómo se vive? Las cuentas, ¿no? Alimentarse, que no sea otra cosa que el pan. Entonces, parece bastante, ¿cierto?, extraño que en Chile sigamos con este piloto automático de que hay que mover un poquito la productividad y un poquito la inflación, pero no hemos discutido el tema de fondo. ¿Cómo es posible que un país como Chile, que ya tiene un Producto Interno Bruto por persona, si ajustamos por paridad de poder de compra para comparar con otros países de casi $24.000, tenga un salario mínimo que alcanza para necesidades ni siquiera las más básicas? Entonces, aquí hay un problema. El mercado chileno, que tanto nos ufanamos de él, está pagando salarios de hambre, ¿no? Y el salario mínimo, en vez de cumplir ese rol de mínimo, asegurando necesidades básicas, es un salario solo de enganche. Está pensado para jóvenes que trabajan 20 horas a la semana y pueden conseguir un poquito para paliar algunos gastos y estudian al mismo tiempo, pero aquí el salario mínimo lo reciben personas que son jefes de hogar, jefas de hogar. Esa es la gran discusión. Y seguimos discutiendo si un punto más de productividad y un punto más de inflación, y decimos que Chile, la economía chilena, no aguanta un salario mínimo que cumple ese objetivo. Es una gran contradicción. Bueno, de hecho yo quería preguntar eso porque, Marco, la discusión que uno ve, y de hecho había titulares hoy día de la ofuscación del ministro de Hacienda porque se estaba entregando más de lo que él quería en un principio. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿no da más Chile para pagar un salario más alto o es que la discusión es errónea y hacemos esta discusión más matemática en vez de preguntarnos para qué queremos un salario mínimo? Exactamente. No da más en el Chile con la correlación de fuerzas que tenemos actualmente y con la presión que ejercen los grupos económicos. Ese Chile no permite que el salario mínimo sea más alto porque es un Chile que creció, pero que se acostumbró a crecer a costa de los trabajadores. Y eso no es una frase gratuita, sino que cuando uno mira los datos, ve que la mitad de los trabajadores en Chile, la mitad, ¿no?, gana menos de 305.000 pesos líquidos, muy cerca del salario mínimo. Ahí uno ve el efecto faro o el efecto iluminador del salario mínimo. Que también provoca eso, ¿eh? Que provoca eso, o sea, todos los salarios se pegan en torno al salario mínimo. Entonces uno dice, insisto, ¿cómo es posible que un país que nos jactamos tanto, que ha sido tan próspero, que vendemos afuera como un país tan estable macroeconómicamente, que ha crecido tanto, tenga que la mitad de los trabajadores ganen menos de 305.000 pesos líquidos en el Chile de hoy, con el costo de vida que tenemos hoy día? Entonces ahí hay una gran dicotomía. El Chile que se ha construido perfectamente, el Chile que tenemos ahora perfectamente da para pagar salarios, por ejemplo, como el que ha mencionado el obispo Goich, de 400.000 pesos, porque lo único que está, ¿cierto?, colocando sobre la mesa es que el salario mínimo tiene que cumplir su objetivo. Y el resto, ¿cierto?, los economistas, los grupos económicos nos dicen, no, el salario mínimo no tiene que cumplir su objetivo, mejor dejemos al mercado actuar lo más libre posible y coloquemos un piso muy bajito. Pero eso tiene un contrasentido con la política inicial del salario mínimo. Marco, llegan preguntas a través del Twitter sobre esto mismo. Revisemos una que tenía este sentido. Marcelo Máximos dice, ¿por qué el salario mínimo no es directamente proporcional, por ejemplo, con el costo de la vida? Y ahí entra un tema que se define como costo de la vida o desarrollar una vida más digna, en fin, que puede estar asociado a esta discusión. Tú hacías referencia a esta cifra 400.000, que es como la actualización de lo que el obispo Goich hace 9 años dijo que debía ser el salario mínimo, que en ese momento 250.000 pesos, actualizado hoy día alrededor de 400.000. ¿Eso es para ustedes un parámetro? Porque ¿cuál es el costo de vida? ¿Cómo debería fijarse ese parámetro y cuál es la cifra? De hecho, el Instituto Nacional de Estadística hace algunos meses atrás estableció una canasta vinculada a lo que necesita una familia de 3, 4 personas promedio para tener una vida digna mínimamente, ¿no? Y lo hizo por regiones. Obviamente en la región minera como Antofagasta el costo es un poco más alto, pero estamos hablando que en promedio esa canasta se situaba en torno a los 600, 650.000 pesos. Entonces, claro, uno podría esperar que en algunos hogares 2 personas trabajen, pero no podemos condicionar a que 2 personas trabajen para salir de la pobreza o para cumplir, ¿cierto?, satisfacer esta canasta básica. Eso le estamos pidiendo a las familias chilenas. El resultado final, que en el fondo la otra cara de los salarios tan bajos en Chile y de un salario mínimo tan desfasado en relación a su objetivo inicial, es que hoy día tenemos 11 millones de personas endeudadas en Chile. 11 millones, ¿no? Pensemos que somos entre 17 y 18, dejando a los niños fuera, tenemos como 14 millones de personas que podrían endeudarse y tenemos a 11 endeudados, de los cuales 4 millones están morosos.
ni siquiera pueden pagar sus deudas. Y la morosidad promedio en términos de documentos impagos son 5,4 documentos impagos. Le debo a un retail, le debo a un banco, debo un crédito de educación como el CAE, 5,4 documentos impagos para las familias chilenas morosas. Entonces, sin duda lo que pregunta la persona por Twitter tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hicieron otros países finalmente? Entonces, una comparación muy interesante es ver qué pasaba con otros países cuando tenían el mismo Producto Interno Bruto per cápita que hoy tiene Chile. Por ejemplo Holanda. ¿Ya? ¿Cuándo tenía Holanda el PIB per cápita que hoy tiene Chile? Hace 30 años aproximadamente, 1987. ¿Cuánto era el salario mínimo en relación al que hoy tiene Chile? 3,4 veces mayor al que hoy tiene Chile. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo. Dijeron, el salario mínimo tiene que cumplir un mínimo. Yo no tengo una economía tan grande como la que Holanda tiene hace 30 años después, pero se pusieron de acuerdo. No puede ser más bajo que esta métrica. Y la economía tiene que funcionar de esa manera. O sea, no le podemos decir que el mercado chileno no permite pagar salarios decentes. Marco, pero explícame ese concepto, porque ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo la presión que pueden ejercer a propósito de estas utilidades que entendemos y ya vemos que son gigantescas y que cada vez se exprime, y por ahí también se explica, no sé, los casos de colusión, en fin, a los distintos ejecutivos de la empresa que tienen que ir subiendo siempre el parámetro más y más. O sea, ellos mismos lo dicen, y con bonos hipermillonarios, en fin. Pero, ¿qué es lo que pasa para que un mismo ministro de Hacienda, que es el encargado de las políticas públicas que tiene que ver con esto, no entre a este mismo diálogo? ¿Por qué no hay un análisis que vaya hacia allá? En el mismo sentido, decir, ya, este es la misma conversación, este es nuestro Producto Interno Bruto, y qué es lo que necesitamos para que todas estas familias estén en un cierto estándar, que la vida sea una vida vivible. Yo creo que es lo mismo que pasa cuando discutimos en torno a las pensiones, al sistema tributario, lo mismo en la reforma laboral, que el sistema político está capturado, ¿no? Su margen de libertad, ¿no? En general se asocia a un elemento técnico, supuestamente, no podemos, no es el momento, todos los años es igual, aunque el PIB crezca o no crezca, pero está capturado el sistema político por los grupos económicos que no permiten que existan este tipo de cambios. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, se dice mucho que aumentar el salario mínimo, independiente del monto, genera desempleo. Ese es un mito muy instalado. Sube el salario mínimo, genera desempleo a los trabajadores menos calificados y los jóvenes. Bueno, de hecho es una presión para hoy día no subirlo tanto a propósito de la cifra de desempleo. Exactamente, pero cuando uno revisa la literatura internacional y sale de esta visión monolítica que en Chile existe de la economía, donde los economistas en general todos trabajan para las grandes empresas, muchos son directores de las grandes empresas, parece que no existen otro tipo de economistas, ¿no? Cuando uno ve afuera, ve que, no sé, Alan Manning, por ejemplo, en la London School of Economics, David Carr, tienen sendas investigaciones que indican que aumentos del salario mínimo no necesariamente generan desempleo, ¿no? Depende del momento, depende de la cuantía. Entonces no hay evidencia empírica contundente. De hecho, en Inglaterra hoy día se está hablando del salario digno, ¿no? Se está hablando de $15 por hora como salario mínimo. En Chile estamos en $2 la hora. Si tú te fijas, el salario mínimo hoy día, 250.000 pesos, en términos de cuánto vale una hora de trabajo, son 1.296 pesos la hora. Eso es una hora de trabajo para alguien que gana el mínimo. Marco, vamos a hacer una pausa ahora, pero a la vuelta le vamos a preguntar a Marco cómo lograr, por ejemplo, que se existiera un salario mínimo de 400.000 pesos. O sea, cómo poder incorporar a los que a lo mejor efectivamente no pueden parar, cuál es el rol del Estado ahí. Y comparémonos, ¿qué pasa con el resto de países de América Latina? Hacemos una pausa, antes un resumen de noticias y volvemos. Sí, es entrevista verdadera. Estamos conversando con el investigador de la Fundación Sol, el economista Marco Kremerman. Estamos hablando del salario mínimo. Marco, yo preguntaba si se pudiera fijar el salario mínimo mirando este desarrollo más digno de la familia, salir de la línea de la pobreza, que eso es insólito, que el salario mínimo se pague y las personas no alcanzan a salir de la línea de la pobreza, en 400.000 pesos. ¿Cuál sería el rol del Estado para subir a ese mínimo a muchas empresas que efectivamente no pueden pagarlo o las más pequeñitas que sería complejo pagar algo así? Claro, el Estado tiene un rol que jugar temporal. Nosotros en el año 2012-2013 fuimos a la Comisión de Hacienda del Senado. Hicimos una propuesta como Fundación Sol donde presentamos un reajuste para los próximos 5 años al salario mínimo y ya en este año para nosotros debería estar en cerca de 450.000 pesos, ¿no? ¿Qué planteamos? Que efectivamente temporalmente pueden haber algunas empresas muy pequeñas que tengan un problema hoy día de pagar 450.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tienen problemas las empresas pequeñas? Las empresas pequeñas no viven en un Chile aparte. Muchas de las empresas pequeñas son contratistas de las grandes, son proveedoras de insumos y servicios de las grandes empresas o competidoras de las grandes empresas. ¿Qué pasa si las grandes empresas
se comportan como se comportan en Chile bajo la ley del embudo, ¿no? Castigan a las empresas pequeñas, les pagan a 60, 90 días, 120 días, les pagan mal, ¿no? Entonces las empresas pequeñas no pueden pagar bien a veces a sus trabajadores. ¿Qué pasa si generamos otro sistema? Por ejemplo, el Estado podría temporalmente apoyar a las empresas pequeñas con las cotizaciones de las pensiones y la salud. Ojalá en un sistema distinto y no sea el de AFP, ¿no? Para que la plata no quede ahí dando vueltas, ¿cierto?, en el casino financiero. Eso permitiría que las empresas pequeñas se adapten, pero al mismo tiempo el Estado tiene que inyectar políticas para desconcentrar los mercados, porque las empresas pequeñas están canibalizadas por las grandes, no tienen acceso a crédito, tienen una enorme cantidad de problemas porque los mercados en Chile son tan concentrados que 3 o 4 empresas grandes se llevan el 90% de las ventas en casi todos los sectores productivos en Chile. Ese es el gran problema. No es, por eso en el fondo parece injusto cuando los gremios empresariales que representan las grandes empresas se escudan en las pequeñas para que no suba el salario mínimo. Nosotros no tendríamos problema en pagarlo, pero las empresas pequeñas sí. Pero nos dan cuenta de que ellos son uno de los principales actores y responsables que las empresas pequeñas tengan condiciones más bajas, en algunos casos. Marco, si nos comparamos, tú hacías esa comparación con Holanda, por ejemplo, Exacto. cuando tenía el mismo Producto Interno Bruto que Chile, hace 30 años. Exacto. Si lo comparamos con el resto de América Latina, ¿cómo estamos en salario mínimo? Chile debería estar primero, porque es el que tiene el PIB per cápita más alto. Sin embargo, está entre el cuarto, en el quinto lugar, superados por países a veces como Argentina, Ecuador en algunos casos. Entonces, no está en el primer lugar, ¿no? Entonces, Chile debería estar por lejos en el primer lugar y haciendo los ajustes correspondientes no está en el primer lugar. Y si lo comparamos con países que hoy día tienen un tamaño de la economía parecido al de Chile, como Croacia, por ejemplo, que tiene 23.000, 24.000 dólares, otros, Polonia también tiene un PIB muy parecido. En general, el salario mínimo croata, por ajuste, es por lo menos un 20, un 30% mayor, ¿no? Otro caso, no sé, Australia, cuando tenía el mismo tamaño que la economía chilena hoy día, en el año 86 tenía el triple del salario mínimo actual que Chile. Estados Unidos, hace 45 años, lo mismo. Entonces, aquí el tema central no es que el salario mínimo está en una situación de equilibrio, no se puede más, no vamos a afectar la economía, sino que el salario mínimo es un acuerdo social, es el valor mínimo por trabajar 45 horas a la semana. Y hoy día tenemos 600.000 trabajadores pobres, ¿no? La mayoría con trabajo asalariado y jornada completa, pobres, por debajo de la línea de pobreza. Y si le sacáramos los subsidios del Estado, sube 1.200.000 trabajadores pobres. Este es el jaguar, con casi 1.200.000 trabajadores pobres, si es que sacamos los subsidios, dejando el mercado actuar 1.200.000 trabajadores en esa situación. Ahora, Marco, siguiendo esta misma línea, ¿de qué manera se puede ir aumentando el salario de los chilenos? Porque estamos hablando de salario mínimo con estas cifras, pero lo dijiste muy bien, la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 305.000 pesos. Exacto. El 70% gana menos de 426.000 pesos. 450.000 pesos. 450.000 pesos. Entonces, son salarios muy bajos. Exacto. ¿Qué se puede hacer? Y ahí lo conecto con lo que se ha debatido harto de la reforma laboral. Hoy día se aprobó ya el veto presidencial porque tuvo que modificarse a propósito de lo que falló el Tribunal Constitucional. Pero, ¿de qué manera se puede ir mejorando los salarios de los chilenos? Porque parece que no hay escapatoria. O sea, no solamente el salario mínimo es pequeño, sino que el gran porcentaje de chilenos, y para qué decir las chilenas, ganan salarios muy pequeños, son muy bajos. Así es, ese es un problema estructural, que principalmente separando los datos entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres es aún peor, Sí, ¿no? claro. Los niveles salariales son muy bajos. Entonces, en el fondo la pregunta es ¿cómo logramos revertir eso? Y la gran respuesta que se da en casi todos los países del mundo que tienen mayores niveles de igualdad y donde los salarios van de la mano con la economía, ¿no? Cuando tú tienes salarios muy bajos, finalmente uno debe hacerse la siguiente pregunta, bueno, y en 10 años más, ¿cómo va a funcionar la economía chilena si le pagamos a todos los trabajadores tan bajos, ¿no? ¿Cuál es la sustentabilidad del modelo chileno finalmente? Hoy día funciona por la deuda, ya dimos los datos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en 10 años más? Entonces, ¿cómo nos vamos acercando a ello? La principal herramienta que hoy día existe en cualquier parte del mundo es que los trabajadores tengan algún grado de poder para negociar sus salarios. Porque si las empresas medianas, algunas pequeñas y principalmente las grandes, tienen enormes utilidades, como las que vemos cada año en Chile, y finalmente tenemos a los trabajadores en huelga, hoy día hay un banco BCI, por ejemplo, en huelga, con chayas y plumeros fuera del banco y no logra nada, aunque el banco BCI tenga enormes utilidades. ¿Cómo se logra? Con negociación colectiva por rama, punto 1. Derecho a huelga efectivo, punto 2, y fortalecer a los sindicatos, ¿no? En Suecia, en Alemania o en cualquier país de Europa Occidental o en Uruguay, aquí que estamos al lado, el sindicato es sagrado, ¿no? Se le respeta, se ve que tiene un rol en un país que aspira a ser democrático.
No puede ser que exista una cancha totalmente desbalanceada, como el caso chileno, que lamentablemente, con lo que está saliendo la reforma laboral, va a seguir acentuándose ese desbalance, ¿no? La cancha está absolutamente inclinada. Entonces, si los trabajadores no tienen poder para negociar, esto no se va a revertir, ¿no? El empresariado, lamentablemente, apuesta a una contención de que no es bueno subir los salarios, ¿no? No es bueno que se suban por el chorro las personas, al parecer, y como la demanda interna sigue funcionando, se siguen vendiendo cosas por la deuda, porque tenemos 11 millones endeudados y 4 millones morosos, parece que podemos seguir estirando el elástico, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Marco, ¿hay algún viso de que esto cambie? Por la misma discusión que vimos hoy día, por las palabras del ministro de Hacienda, las palabras de Central Unitaria de Trabajadores, lo que pasó en el Parlamento. ¿Hay algún... ¿Se mira que esto se puede abordar de una manera distinta de aquí en los próximos años? Con esta correlación de fuerzas, con esta clase política, yo no tengo ninguna esperanza. Ojalá cambie, ojalá exista otra correlación de fuerza, tanto institucionalmente como a través de los movimientos sociales, los propios trabajadores que presionen para que esto cambie, ¿no? Porque veamos un dato que es clave. Hoy día nos están hablando, ¿cierto?, a pesar de que hay diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, de un reajuste para los próximos 18 meses para llegar a 276.000 pesos. O sea, 26.000 pesos más en 18 meses. ¿Qué significa eso en términos reales? Significa que de aquí a 18 meses más, de aquí a enero del 2018, la hora de trabajo, vale decir, la hora de trabajo de quien gana el mínimo va a aumentar 135 pesos. Eso significa en términos concretos. La persona que se saca la mugre trabajando, que hoy día por hora recibe 1.296 pesos, en enero del 2018 va a recibir por hora 1.431 pesos. 135 pesos más. Entonces, ¿qué pasa con la dignidad del trabajo? Estamos dando otro mensaje, no. Para eso están los bonos, los subsidios, el ingreso ético familiar. Una persona por su trabajo le debe alcanzar para satisfacer sus necesidades básicas y su grupo familiar, no con bonos y subsidios. Eso no es digno para un país. Marco Kremerman.